Bueno, pues cuando empecemos todo esto, que vamos, fue María Luisa y que nos empezó a liar a todos, bueno, a todas, yo quería presentar algo de, bueno, de lo que hago, ¿no? De la ciencia como química que hago, pero claro, tenía que pensar mucho lo que quería porque quería que fuese algo práctico para que la gente lo viese, ¿no? Y lo entendiese, no simplemente venir y contar mi charla e irme. Entonces, justo hace poco, Mariana, ¿puedes quitar el ratón? Es que me está molestando. Gracias. Justo hace unos meses hice con una colega del Instituto de Cerámica y Vidrio, Esther Enríquez, que ahora está en el Instituto de Óptica, también del Consejo, un trabajo que había salido de unos meses antes de una cosa que había hecho yo. Entonces, voy a empezar con el origen, ¿vale? Entonces, cuando yo estaba de estancia, porque yo estuve de estancia en Vicarte, en Lisboa, en Portugal, tuve la suerte de poder caracterizar estas dos vidrieras que veis en la imagen, que son de la Casa Museo Anastasio Gonçalves. Estas vidrieras, la vidriera de la izquierda es vidrio coloreado en masa y un poco de amarillo de plata en la puesta de sol. Y en cambio el de la derecha es vidrio martelado pintado con esmaltes y grisallas. Bueno, pues cuando estuvimos caracterizando esto, utilizamos una técnica que se llama termografía infrarroja, que básicamente lo que hace es mostrar la temperatura de los objetos en ese momento, ¿no? Entonces hicimos un estudio, dejamos este equipo durante 24 horas para ver cómo se comportaba el vidrio durante el día y durante la noche. Y hace ya unos años, porque fue justo coincidiendo con el solsticio de verano. Entonces, lo que vimos es que por la noche la temperatura de todos los vidrios era exactamente la misma, como podéis ver en la imagen de la izquierda, antes del amanecer, que es el momento más frío del día. Antes de la radiación solar era justo a la hora de la comida, estos vidrios se habían ido calentando a lo largo de la mañana, entonces se ve que han aumentado un poco la temperatura, pero lo que más nos llamó la atención fue cómo se calentaban estos vidrios cuando se daba el sol. Llegamos a ver hasta cambios de 10 grados de temperatura en periodos de media hora, o sea, empieza el sol y en media hora se calentaban 10 grados la vidriera. Y no solo eso, sino que vimos que algunos colores se calentaban más que otros. ¿Vale? Aquí en la imagen de la derecha, lo que hicimos fue comparar una zona pequeñita de esta vidriera, que estaba más o menos en la misma zona, pues para evitar la influencia del movimiento del sol. Y entonces comparamos vidrios verdosos, vidrios naranjas y vidrios transparentes, y lo que vimos es que los vidrios verdosos y azulados se calentan muchísimo más que el vidrio incoloro, y los vidrios anaranjados se quedaban entre medias. Y esto nos lleva a pensar realmente a qué se debía este proceso y qué consecuencias puede haber. Entonces, aquí fue cuando empecé a hablar con Esther y nos empezamos a plantear el trabajo. Entonces, lo que decidimos fue hacer un estudio experimental. Entonces, cogimos fragmentos de vidrio contemporáneo, o sea, vidrio comprado, no es histórico esto, de diferentes colores y los pusimos a diferentes técnicas. O sea, hicimos análisis de diferentes tipos. Y ahora voy a ir explicando cada una de las técnicas. Entonces, lo primero que hicimos fue fluorescencia de rayos X. Esto sirve para saber la composición química del vidrio. Como vosotras sabréis, no es lo mismo un vidrio que funde a alta temperatura que un vidrio que funde a baja temperatura, ni uno más moderno y uno más antiguo. Entonces, lo que queríamos saber era si eran comparables estos vidrios. Y lo que vimos es que, aunque había diferencias entre ellos, porque hay alguno que tiene un poco de plomo o un poco de zinc, la mayoría de ellos, o sea, bueno, todos eran silicatos sódico-cálcicos y más o menos la composición era similar. Podríamos decir que podíamos comparar estos vidrios. Una vez ya sabiendo esto, lo que hicimos fue estudiar las propiedades ópticas, ¿vale? Los colores. Con espectrofotometría ultravioleta visible infrarrojo obtuvimos estos espectros. Básicamente lo que nos dicen los valles, ¿no? Las zonas que van para abajo, es dónde está absorbiendo ese vidrio. Y esto nos va a decir qué compuesto, qué especie es la que está absorbiendo. Pues, por ejemplo, tenemos que los verdosos y los azulados absorben por el cobre, por el hierro, y el manganeso es el que da el color violeta, ¿no? Lo que todos más o menos sabemos. El marrón era la mezcla entre el verde y el violeta, y el amarillo y el rojo
era amarillo de plata y rojo rubí de nanopartículas, vamos, que era lo habitual, no hicimos el estudio con nada raro. Pero no solo eso, esta técnica también nos va a dar dónde absorben el infrarrojo. Bueno, en el ultravioleta, en el visible y en el infrarrojo, pero sobre todo el infrarrojo es importante porque es el que nos va a decir lo que se calienta, ¿vale? Como podéis ver, los vidrios que están en el infrarrojo, o sea, la banda esta, el NIR es de Near Infrared. Entonces, los verdosos y azulados son los que más absorben, por eso son los que más temperatura estábamos viendo que cogían. Son los que tienen un mayor coeficiente de absorción, que llegamos, o sea, podíamos sacar hasta esos números, ¿no? Y es que en algunos casos triplicaban la absorción que tenían otros vidrios de otros colores. También hicimos termografía infrarroja. En este caso, en vez de mirar la vidriera como hicimos en Lisboa, lo que hicimos fue poner cada uno de los vidrios, que son las imágenes estas de la derecha, encima de una mesa, le pusimos un foco con la luz solar que simulaba esa luz y los pusimos durante 10 minutos. En eso vimos cómo se iban calentando estos vidrios y luego apagamos la lámpara y vimos cómo se iban enfriando. Esa es la gráfica que tenemos a la izquierda. Y otra vez vimos que los vidrios azules y verdosos eran los que más se calentaban. Y luego pues el marrón y ya los rojos y el último, el que se calentaba menos era el incoloro. Entonces, seguimos, o sea, todo esto es coherente, pero seguimos sin ver por qué, ¿no? O sea, es curioso. No solo eso, sino que también hicimos conductimetría térmica. Esto básicamente es, tenemos este que es el vidrio, entonces ponemos por aquí, calentamos por aquí y vemos cómo traspasa ese calor, ¿vale? O sea, todos sabemos que el vidrio es aislante, pero puede ser más o menos aislante. Entonces, lo que vimos es que el verde, el azul y el turquesa eran los vidrios que más conductividad térmica tenían, los vidrios que más rápido hacían que se traspasara el calor. Por último, hicimos dilatometría, es decir, vemos cómo estos vidrios iban, cómo se expandían, cómo crecían con la temperatura. El análisis de dilatometría está pensado sobre todo para temperaturas más altas, ¿no? Pues llegamos hasta 600 grados. Obviamente, en condiciones normales de museos y en el exterior no llegamos a esa temperatura. Entonces, lo que hice fue centrarme en la temperatura como mucho hasta 100, entre 30 y 100 grados centígrados, por tener una estadística, ¿no? Y lo que vimos es que los vidrios azules, turquesas y verdes eran los que más se dilataban, es decir, pero mucho más que el vidrio incoloro, lo podéis ver, o sea, el turquesa está en 105 y el incoloro está en 97,5. Esto tiene un gran problema y es que aquellos vidrios que tengan, tengan mucha diferencia entre esa dilatación, lo que puede ocasionar es incompatibilidad térmica, es decir, ese crecimiento y o sea, esa expansión y contracción del material puede causar problemas en la obra. Por eso he puesto esto aquí. ¿Qué significan todos estos resultados que hemos tenido? Un resumen. Pues que los vidrios de tono azul y verde, que son los que presentan cromo y cobre, que son los más habituales, o sea, no es que nos estemos yendo a nada raro, son los que van a absorber más radiación infrarroja, que es lo que hemos visto en el espectro. Y, lo que va a inducir y eso es lo que induce el calentamiento de la pieza. Por lo tanto, la pieza, cuando se expone a la luz solar, en el caso que nosotros vimos en la vidriera, o a una temperatura excesiva, pues un radiador o lo que sea, va a aumentar la temperatura del vidrio, va a dilatar, porque aumenta más que otros. Entonces, además, va a calentar el material adyacente. Si tenemos un vidrio por fusing, va a calentar más, el vidrio que tenemos debajo se va a calentar más que el vidrio que está alrededor, por esa transmisión. Y luego, lo peor de todo es que van a tener un enfriamiento mucho más rápido, que eso es verdad, perdonad que no lo he dicho, pero en aquí, la pendiente que tiene de caída el azul es mucho más rápida que, por ejemplo, el incoloro, es decir, se enfría mucho más rápido. Entonces, si tenemos un calentamiento más rápido que el material de al lado y un enfriamiento más rápido que el material de al lado, lo que vamos a tener son tensiones que van a acabar por hacer incompatibilidad térmica, que van a generar fisuras. La incompatibilidad térmica
Numéricamente no está muy estudiada, pero se cree que se produce a partir de 5. Como he dicho, el vidrio que estudiamos de color turquesa tenía un valor de dilatación de 105 y el incoloro de 97. Es decir, estamos a 7, estamos por encima de esa incompatibilidad. Si los pegáramos, por así decirlo, si los fundiéramos juntos, seguramente al cabo del tiempo acabarían por romperse la pieza simplemente por un cambio térmico, no por ningún golpe. Aquí es lo que os estoy explicando un poco gráficamente, ¿vale? Como podéis ver, el vidrio azul tiene la flecha más grande, es decir, se expande más que el vidrio incoloro, que tiene la flecha más pequeña. Estas, calentamiento, enfriamiento, contracción, expansión, lo que va a hacer es que se formen fisuras, que acaben en fracturas y acabe con la obra acabe con esta forma, todo roto y pulverulento. Esto lo he visto principalmente en esmaltes. Es verdad que voy a confesar que los esmaltes azules y verdes es donde más lo he visto, pero también diré que en vasos del IKEA he visto este proceso. O sea, que se está produciendo no solo históricamente, sino también en vidrios contemporáneos que están fabricando a día de hoy. Por lo tanto, yo voy a ser muy rápida, ya estoy acabando. ¿Cómo solucionarlo? Bueno, pues la principal es saber qué material tenemos, que sé que por lo que he estado viendo, muchas sabéis con lo que estáis trabajando, pero bueno, confirmar realmente que el material es compatible entre sí. O sea, si es un material, si queréis hacer fusing, que sea material para fusing, no un material así que desconocido. Bueno, podéis utilizarlo, pero que sepáis que a lo mejor en algún momento la obra puede llegar a romperse. Y en el caso de que no lo sean y queramos utilizar mismo ese material, utilizar un material intermedio que tenga una dilatación intermedia entre las dos, porque así lo que va a hacer es que al expandirse el material, lo que va a hacer es en forma de abanico. Entonces, las tensiones van a ser mucho menores que si lo tenemos el material y este se expande un poco y este se expande mucho. Y obviamente evitar grandes temperaturas. Yo solo os lo digo, 10 grados de diferencia solo por la luz solar. O sea, creo que llegamos a temperaturas de más de 40 o 50 grados en la vidriera. Y nosotros no interaccionamos con nada, simplemente pusimos la máquina y vimos lo que sucedía. O sea, eso estaba, imaginaos, todos los días en esa vidriera, día tras día, ese cambio de temperaturas de más de 10 grados. Y ya está. Espero que os haya sido de utilidad.